Dios les bendiga a todos los mancebos y mancebas que se conectan a la clase de hoy. Pues sean bienvenidos a esta clase para mancebos y mancebas, niños y niñas de 11 a 13 años. El tema de hoy que vamos a estar explicando es el tema del perdón. Y bueno, y como siempre lo hacemos durante la clase, y siempre lo digo primero, debemos de darle gracias al Señor y pedirles que nos ayude para que tú entiendas todo lo que quiere transmitir el Señor a través de mí y que esta clase sea de mucha ayuda. Así que inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos la oportunidad de un segundo más de vida, Padre. Te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado, Padre. Quizás no somos lo que deberíamos de ser, pero queremos llegar a ser ese, ese hijo del que tú te sientes orgulloso, Padre. Te pido que nos ayudes en cada momento y en cada lugar para que nosotros no desviemos nuestra mirada, Padre, que tú siempre seas nuestro norte. Bendice esta clase, Padre. Te pido si hay algún enfermo en la iglesia, si hay enfermos en los hospitales, que seas tú sanándolos, si es así tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te pido por todo esto y por cada una de las cosas que hago. Amén y amén. Y como lo decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que es el perdón y para eso vamos a leer en Hechos 2:38. Hechos 2:38 es un versículo muy conocido y bueno, a la lectura dice, recuerda siempre buscarlo en tu Biblia, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, si ustedes ven, Pedro está diciendo que tienen que hacer esto y esto, pero ¿para qué lo tienen que hacer? Bueno, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro está encomendando o está dando instrucciones que debemos de seguir como cristianos y nos está diciendo qué es lo que vamos a lograr a través de seguir esas instrucciones. Pues vamos a ser perdonados nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, y también recibiremos el don del Espíritu Santo. Y en otras clases, y en clases cuando estábamos presencialmente, habíamos hablado sobre las 3 etapas de la gracia, el bautismo, pero hoy nos vamos a centrar en qué es el perdón de los pecados, y cómo en la Biblia se habla de un perdón y qué es lo que debemos de qué es lo que debemos de ser perdonados y también nosotros a quién debemos de perdonar. Entonces, la definición del perdón es un poco abstracta, pero queremos ir como hablando un poquito de cada uno, que dice, la definición es la remisión, conmutación o absolución de la pena merecida, del agravio recibido o de alguna obligación o deuda pendiente. Entonces, perdonar, o sea, que Dios nos perdone, significa que nos quita una deuda pendiente, significa que nos quita una pena que nosotros debemos de recibir. ¿Por qué? Porque nuestros actos no han sido de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros sabemos que si tú te preguntas, hermano Cristian, pero ¿cómo debe de actuar un cristiano? Pues un cristiano debe de actuar de acuerdo a cómo está reflejado en las escrituras del Señor, de acuerdo a cómo está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros cometemos un error, debemos ir a donde el Señor Jesucristo y pedirle perdón. Pero quiero que quede algo bien en claro. Perdonar no significa que Dios acepta nuestros actos, y te lo voy a explicar a través de un ejemplo. Cuando nosotros vamos a pedirle al Señor porque hemos mentido durante nuestro día, dijimos que, no sé, que habíamos hecho las tareas y no las habíamos hecho, dijimos dijimos que cuánto nos sobró del vuelto y nos había sobrado 10 lempiras y en realidad solo dijimos que nos había sobrado 2 lempiras para quedarnos con lo otro y cometimos algunos errores. Bueno, entonces nosotros vamos donde el Señor a través de la oración que ya le hemos explicado y le pedimos perdón. Que Dios nos perdone no significa que está aceptando que nosotros debemos de mentir o que debemos de robar o que debemos de ser malcriados. No, que eso no significa que Dios nos perdone. Dios no está probando nuestros actos a través del perdón. Dios lo que está mostrando es que nos ama y que sabe que nosotros podemos dejar de cometer esos errores a través del perdón. Por ejemplo,
con el mismo ejemplo, nosotros mentimos durante el día, vamos de rodillas y le pedimos perdón al Señor, sentimos que Dios nos ha perdonado y lo que Dios espera de nosotros es que no lo volvamos a hacer. Así que perdón significa amor, pero el ser perdonado tiene un proceso que yo lo ejemplifico así, no significa que así debe de ser. Pero primero para nosotros pedir perdón debemos de entender por qué estamos pidiendo perdón. En el mismo ejemplo que estamos utilizando, que yo mentí durante el día, le mentí a mis padres, a mis hermanos, a quien sea. Bueno, entonces yo debo de entender que yo he mentido y que mentir es malo. Ahora, ustedes tienen 11, 13 años, ustedes saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Ustedes ya saben que si tú golpeas a tu hermanito menor o tu hermanito mayor, va a llevar una consecuencia y pueden comenzar a pelear o puede llorar o X. Entonces, es una acción mala. Tú lo sabes. Entonces, tú entiendes que esa acción está mala. Entonces, eso significa entendimiento. Tú entiendes que lo que estás haciendo está mal. Pero luego tienes que arrepentirte. ¿Y qué significa esto? Que tú debes de tener un profundo sentimiento de vergüenza por lo que hiciste. O sea, tú debes decir, no, yo no debí haber mentido, no, eso está mal con las cosas de Dios, me siento muy mal. Hay algo dentro de ti que te dice que lo que has hecho está mal. Tú ya entendiste que eso está mal, pero hay algo dentro de tu corazón que te está diciendo que está mal. Entonces tú vas a donde el Señor y le pides una disculpa, le pides perdón. Y luego de pedirle perdón, es la otra parte que a veces, muchas veces olvidamos. Lo que Dios espera de nosotros es que hagamos un cambio de conducta, o sea, que no volvamos a hacer lo que estábamos haciendo, porque no significa que, bueno, hoy voy a mentir, pero le voy a pedir perdón a Dios. Mañana voy a mentir, pero le voy a pedir perdón a Dios. Pasado voy a mentir, pero le voy a pedir perdón a Dios. No, eso no significa ser perdonado y ni siquiera significa que nosotros pidamos perdón, porque ahí estamos jugando a ser cristianos y con Dios no se juega. Recuerden que el diablo no juega con nosotros, así que ¿por qué nosotros vamos a jugar con Dios? Entonces, cuando nosotros realmente nos sentimos arrepentidos, cuando nosotros entendemos que lo que hemos hecho está mal y pedimos una disculpa, pedimos que Dios nos perdone, es cuando nosotros debemos realizar ese cambio de conducta. No lo voy a volver a hacer. Quizás no es fácil, quizás a la primera, quizás vas a volver a fallar una vez, pero tú le vas a pedir al Señor las fuerzas, tú le vas a pedir la ayuda y la dirección a Él para no volver a cometer esos errores, para no volver a ofender a Dios con tus acciones. Porque recuerda que el pecado, o sea, el pecado, la paga del pecado es la muerte. Jesús no merecía ir a la cruz. Quien merecía ir a la cruz eres tú y soy yo. Somos todos los humanos porque nosotros habíamos pecados y pecamos constantemente. Jesús no había pecado, pero Él fue por amor para que nosotros podamos ser perdonados y para que nosotros podamos volver a ser conectados con el Señor Jesucristo. Y me encanta Joel 2:13 que dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto quiere decir que nosotros no solo debemos de decir, yo ya pequé y lo voy a pedir perdón, y mañana peco y lo voy a pedir perdón. No, nosotros en nuestro corazón debe haber un verdadero arrepentimiento, como lo dice en Hechos 2:38, arrepentíos, y así después de nosotros arrepentirnos podemos pedir perdón porque sabemos que nuestra conducta, porque nuestra mente, nuestro corazón, estamos arrepentidos y sabemos que hemos fallado, entonces nuestra conducta va a ser ahora diferente. Y bueno, ¿a quién debemos de pedir perdón? A Dios cuando nosotros cometemos un error, debemos de pedirle perdón a Dios. A los demás cuando nosotros los ofendemos, cuando nosotros, cuando nosotros les mentimos, bueno, tenemos que pedirle perdón. Pero no solo tenemos que pedir perdón, también tenemos que perdonar a los demás. Si mi hermanito me golpeó y se siente mal y él viene y me pide perdón, también nosotros debemos de perdonar. Porque la Biblia así lo dice. Y para eso la pequeña tarea de hoy es que leas Efesios 4:32, Colosenses 3:3 y Mateo del
Mateo 18, capítulo 18 del 21 al 22. Y ahí vas a ver cómo el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos de perdonar a los demás, así como Él también nos perdona constantemente todos los días. Y me quiero despedir con esta escritura de Mateo, capítulo 6, versículo 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros tenemos que pedir perdón por nuestras acciones y cambiar de conducta, arrepentirnos de corazón, no solo como era antes, que se rasgaban las vestiduras cuando estaban arrepentidos o cuando sentían vergüenza. No, es del corazón que tiene que venir ese arrepentimiento y cambiar de conducta, pero también, además de pedirle perdón al Señor y a las demás personas que le hemos fallado, debemos de saber perdonar y no guardar rencor en nuestros corazones, porque el Señor nos manda a perdonar a los hombres, así como Él nos perdona constantemente. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Dios te bendiga y espero que durante esta semana puedas tener una semana apasionada por Jesucristo. Si tú no has leído la Biblia durante toda la cuarentena, durante todo un mes o durante todo el día, pues te invito a que puedas leer estas escrituras, que te las vuelvo a leer: Efesios 4:32, Colosenses 3:13 y Mateo 18 del 21 al 22. Y también que si tú nos has platicado con el Señor, pues te invito a que le hagas una llamada telefónica que nosotros la denominamos como la oración. Dios te bendiga y bueno, será hasta la próxima si el Señor Jesucristo así lo permite. Dios te bendiga.